Bueno, pues ahora estamos con la doctora Carmen Carrión Ruiz de la Hermosa, que es médico general y además está formada en el ámbito de la medicina integrativa y pertenece a la Asociación Española de Médicos Integrativos como asociada. Y bueno, esta tarde está aquí con nosotros y quería preguntarle, doctora, cómo ha llegado hasta la medicina integrativa, cuál es su experiencia profesional y científica a lo largo de tantos años que sí que lleva ejerciendo. Bueno, lo primero te saludo. Me encanta estar en contacto, me puedes tutear y Gracias. agradecida también a la sociedad por toda la labor tan importante que se está haciendo. ¿eh? Eh, Mi reconocimiento a través de este medio. ¿Okay? Bueno, pues mira, yo te diría que el factor principal de mi vida ha sido la curiosidad. Desde que nací era muy curiosa, porque mi mamá ya está la del porqué y el porqué para arriba y el porqué para abajo. Es verdad que tenía una vocación muy arraigada, es decir, lo tenía claro ya desde muy jovencita que quería ser médico y yo estudié en la Autónoma, aquí en Madrid, y bueno, pues hice humanidades y ciencias sociales y esto pues para mí me marcó mucho, ¿eh? Ya para empezar me marcó mucho. Después estudié la carrera y bueno, quería ser neuróloga, entonces tuve la oportunidad de hacer una ayudantía en un hospital, en un servicio de neurología mientras preparaba el MIR. Y allí pues me llevé el primer chasco de mi vida, ¿no? Yo pensaba que la medicina casi lo curaba todo, aquello era bueno. Y llegar allí y ver tantos enfermos que se trataban sintomáticamente, que no se podía llegar más allá porque no se podía, que la calidad de vida era difícil poderla mejorar, pues me frustró mucho, la verdad, me frustró. Entonces, si a eso le añadimos que posteriormente, bueno, aparte de esa crisis vocacional que yo tuve, porque yo me planteaba que cada vez vivíamos más años, pero que eso no significaba que teníamos mejor calidad de vida. La mayoría de la gente tenía dolores, tenía sufrimiento, y a mí aquello me envenenaba un poco, ¿no? Decir, bueno, pues sí, vivimos más años, pero joder, vaya esperanza la que tenemos. Esa crisis, junto con un momento muy difícil a nivel personal, a nivel familiar, pues se complicó con una serie, digamos, de experiencias que yo tuve. Bueno, empecé a tener una especie de percepciones sensoriales que yo pensé que dado el estrés y el momento que vivía, pues en fin, que era lo que lo estaba produciendo. Tenía que racionalizar aquella situación. Bueno, alguien me recomendó que hiciera un curso de control mental, que es lo que había entonces, y yo pensé, voy a controlar mi mente, a ver, curso. Después me recomendaron la sofrología y estudié incluso los 3 niveles de formación que se daba para médicos. Pero, ¿qué ocurrió? Que en vez de mejorar, es decir, atenuar o quitar esta sintomatología o esto que se estaba produciendo, se incrementaba. Cada vez iba más y surgía algún tipo de experiencia nueva. Entonces tuve una experiencia que, bueno, pues para no generar algo raro, pues hoy lo llamaríamos pues una especie de regresión espontánea o algo así. Pero la cuestión es que yo en aquel momento era asmática que me trataba con, bueno, pues con todo lo que se trata un asmático, me hacía mis espirometrías cada 3 meses, mis inhaladores, mis almohadas, en fin. Y bruscamente, después de aquella experiencia, remitió bruscamente. Yo nunca más volví a tratarme con inhaladores, nunca más precisé de espirometrías y nunca más volví a tener ningún síntoma. Entonces yo lo contaba y claro, mis compañeros me miraban con cara como diciendo, ¿pero qué nos estás contando? Si el asma no se cura. Tú nunca has tenido asma, esto es una locura, ¿no?
Esto en ese momento, bueno, pues yo sabía que era verdad y me hizo tener que vivir pues una etapa en la que la vivía en soledad. Yo trabajaba en la seguridad social, pero todos mis estudios, mi investigación, el seguir la trayectoria y investigando, pues fue algo que como que difícil de compartir porque no había mucha gente accesible a entender que pudieran haber otras cosas. Ocurrió que mi hijo hizo una enfermedad en la rodilla siendo adolescente, poco después, un Usgutheslacker, que es una inflamación ahí en la tibia, muy dolorosa, pero en su caso hubo un arrancamiento de hueso parcial con el tendón del cuádriceps y el traumatólogo dijo que la única opción era ponerle un clavo, porque si no, arrancaría esto y haría una atrofia muscular importante del cuádriceps. Yo sabía que el tema era grave, pero claro, ponerle un clavo a un niño que está creciendo en una zona que es de crecimiento del hueso, pues se queda cojo. Y yo me resistí con uñas y dientes y pensaba, ¿qué le podemos hacer? Entonces me puse a estudiar acupuntura como una loca, que ahora lo pienso y digo, pero qué locura, lo tuve que haber llevado a una acupuntora, aunque es verdad que en aquellos años no había mucha gente, porque te estoy hablando del año 89, Sí, que claro. fue cuando yo empecé a estudiar acupuntura. Entonces fue mi primer paciente. Yo lo estuve pinchando durante un año, le pinchaba todas las semanas y me encontré con la sorpresa de que el hueso pegó, remodeló y no quedó deformación. Después llegó mi hija con una dermatitis atópica brutal, la trataban ya con corticoides, no cedía ni con los corticoides, estaba haciendo una obesidad, retención de líquidos, tenía 9 años. Yo me volvía loca porque no mejoraba y sin embargo había muchos efectos secundarios. No quería agujas por el tema del miedo de que había visto a su hermano y no, por favor, a mí no me pinches. Y estudié homeopatía. A toda velocidad tengo que estudiar homeopatía para tratarla porque esto hay que solucionarlo, ¿no? Así es que mi vida fue una especie de encontrar soluciones a problemas que venían y que en un principio eran familiares. Por supuesto, yo jamás empleé ninguna técnica ni nada hasta que no tuve la certeza de que funcionaba, por supuesto, sin hacer daño y aunque en aquellos tiempos todavía era pseudooficial, un poco conocido y demás. Y siempre, pues ya sabes, se experimentaba en ti, en los que tenías alrededor, que eran tu familia y tal. Yo, pues seguí investigando y estudié entonces muchas medicinas que no son occidentales, son orientales. Medicina china, medicina tibetana, investigué de los chamanes, viajé porque estuve en Nepal, estuve trabajando con una médica tibetana, viendo cómo los lamas sanaban. A mí lo que me importaba era ver si efectivamente aquello funcionaba. Y si funcionaba, ¿por qué funcionaba? ¿Qué es lo que había detrás de todo aquello que funcionaba? Entonces, eso se convirtió en un estudio permanente, en una investigación permanente en la que yo me doy cuenta que realmente en medicina nos están enseñando mucho sobre la parte física, pero el ser humano es algo más que lo físico. Somos físicos, somos mental, emocional, tenemos un espíritu, formamos un montón de campos y un montón de cuerpos y un montón de cosas. Es decir, una persona que está con depresión le bajan las defensas y eso lo detectamos y lo vemos a nivel físico. Y ha sido un tema emocional, así muchísimas cosas. Entonces, hay que investigar el origen de las enfermedades y tampoco se pueden catalogar a todos los enfermos de la misma manera, porque cada uno sus vivencias, sus circunstancias, sus antecedentes, todo les han llevado a un camino distinto, ¿no? Hace 15 años, pues, ¿qué ocurrió? Que tuve contacto con una nueva medicina, que era medicina cuántica, y bueno, coincide con un año que tengo que tomar decisión para ver si sigo en paralelo con el trabajo en la seguridad social. Yo entonces estaba trabajando urgencias. Ajá.
y decidí ya dedicarme en cuerpo y alma a una medicina, es decir, poder ejercer y poder tratar a cada paciente ya desde una forma más integral, ¿no? Bueno, esto me ha permitido investigar mucho, poder llegar al origen de los problemas y entender, además, con todo lo que había estudiado, cómo conectan unas cosas con otras y cómo se puede ayudar mejor. Así es que en mi vida ha habido como una especie de, como diría, selección y por otro lado dirección hacia todo esto. Yo me siento médico y si tengo que dar un medicamento, un antibiótico, lo que sea, lo prescribo porque me parece que es lo oportuno. Si es un dolor de rodilla y pienso que una acupuntura puede ser lo más rápido, es lo que voy a hacer. Es decir, hay un criterio y siempre siguiendo una ética médica, evidentemente. Pero es como que la vida me fue dirigiendo a aprender todo aquello que en la facultad no nos habían enseñado, curiosamente. Porque cuando tuve esa crisis, pues yo estaba haciendo el doctorado, me iba a especializar y se me frustró toda la parte, digamos, más científica de nuestro camino, ¿no? De nuestra trayectoria oficial, ¿no? Así es que, pero siempre estudiando más y más en estos otros caminos. Así es que así he llegado a donde he llegado, que como dice aquel, solo sé que no sé nada, porque siempre te parece que sabes poco y bueno, que porque sabes más. claro, tienes esa mente científica, investigadora, buscadora, que no se conforma con lo que ve, sino que quiere ir más allá. Y ese es un poco el sentido de hacer medicina y de ser científico. A mí, claro, en algún aspecto pues me pareces a la tan respetada y afamada doctora Elizabeth Kubler-Ross, que también ella en su trayectoria como neuróloga que era, tuvo también algo parecido, unos procesos parecidos en su vida y que luego ha sido reconocida a nivel mundial por toda la labor que hizo. Entonces, bueno, yo vamos encantada de todo lo que tú investigas, de lo que puedas apoyar y a la comunidad científica con lo que tú has aprendido. Eso es bienvenido siempre y además respetado porque lo haces dentro del ámbito deontológico con los criterios que nos has dicho que son todos científicos. Absolutamente, es que un médico tiene que tener una ética impecable y bueno, hay un compromiso con la vida y con el enfermo tan profundo que no puede ser de otra manera. Así es que siempre sobre la certeza. De hecho, tú sabes que muchas veces nos toca dirimir un tratamiento en función de qué ventajas y qué inconvenientes. Claro. Si valoramos que las posibilidades de ventajas van a ser mayores, aunque hayan ciertas circunstancias que no son muy favorables y no deseamos, hay que optar por eso. Entonces, Por supuesto. siempre con un equilibrio, desde luego. Pues además, bueno, yo sé que, como tú también lo sabes, la medicina integrativa lo que hace es sumar y apoyar y evitar, o si en la medida que le es posible, pues reducir las cargas farmacológicas a lo más pequeño posible y a complementarlo pues con... Absolutamente, es decir, que esto no suple a nada. No, Mi intención es ver hasta dónde llega cada terapia y en qué ámbitos o en qué enfermedades o en qué situaciones puede ser mejor una cosa que otra, claro, más sí, sí. rápida, más potente. Pero nada suple a nada, porque la medicina que hemos aprendido era necesaria y es necesaria. Lo único que ocurre, bueno, pues que muchas enfermedades crónicas o muchas cosas que tienen cierta limitación, pues podríamos mejorar y Sí, podemos sí, sí, mejorar claro, todavía por más. supuesto. Muy bien, pues muy bonita experiencia, doctora, y de su larga trayectoria, pues, encantados de tenerla con nosotros. Y también me gustaría, yo ya sé que tiene muchas cosas que decir, pero esto va a quedar en abierto y me gustaría que estamos pasando, como ha dicho, por una etapa transitoria y difícil para muchos y me gustaría desde su punto de vista un consejo, el que considere oportuno para trasladar a la población en general, puesto que esto lo vamos a dejar en abierto. Ya,
Bueno, te refieres al momento actual, me imagino, Sí, ¿no? algo que tú, que A sí, la que tú situación que estamos viviendo. sí. Mira, los consejos físicos los sabemos todos porque son preventivos, son de salud, son buena nutrición, hidratación, ejercicio, sol, respiración, un buen descanso, ¿no? Lo que ocurre es que en esta situación en la que estamos hay limitaciones. Es decir, si yo llevo una mascarilla no puedo respirar todo el oxígeno que podría respirar en otras condiciones. Si es una situación que está generando tanta ansiedad, tampoco tengo el descanso adecuado, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, quiero decir que físicamente la situación tiene sus limitaciones, aunque hay que intentar llevarla a la normalidad. Pero desde el punto que yo estoy expresando, y es que somos seres mucho más que un físico, somos seres cuánticos, yo diría están multidimensionales, somos seres con un poder que no nos imaginamos, pero que nunca a lo mejor nos lo hemos llegado ni a plantear. Tenemos que empezar a aprovechar, diríamos, esta situación para mejorar, digamos, esas limitaciones físicas. Es decir, el 80% de la información que se nos da en medios es agresiva, es violenta y genera miedo. Y el otro 10% son envidias y peleas, por ejemplo, los programas del corazón o los políticos, por poner algo, ¿no? Entonces nos estamos saturando de un montón de información que determina de alguna manera, aunque sea a nivel inconsciente, procesos que nos están trayendo mucha ansiedad. La ansiedad disminuye la oxigenación porque la respiración se altera y eso lo sabemos todos. Entonces, una bonita manera, por ejemplo, de aumentar la oxigenación es la relajación, es limitar ese tipo de información que puede resultarnos dañina. A lo mejor habrá gente que más o menos, pero cada uno tiene que valorar su límite y encontrar esos espacios de serenidad, de meditación, porque ahí realmente es donde van a subir las defensas, donde la respiración se armoniza, donde la oxigenación del cuerpo mejora, donde el pH se equilibra, y donde encontramos espacios de recuperación para todos los niveles, porque cuando yo digo de recuperación es sentirse libre. Para sentirse libre no hay que estar libre en la calle, uno puede sentirse libre en una jaula, está dentro. Entonces, sentirse libres y volver a recuperar el poder personal, porque nadie nos quita el poder personal. El poder es nuestro. Nos lo quitan porque nos lo dejamos quitar. Así que esa grandeza que tenemos de sentirnos que estamos y que somos, no la podemos perder. Y tenemos que darnos cuenta que todo no es comida y que podemos recuperar muchos planos físicos cambiando muchos espacios de nuestra vida y haciendo cosas que no hemos tenido tiempo para hacer y a lo mejor ahora, pues sí, las podemos intentar y podemos vivirlas de otra manera. Así es que desenchufar un poco la tele me parecería una buena herramienta en este momento. No, está fenomenal. La verdad es que no tengo nada que añadir porque es de, como digo yo, de sentido común. Y eso, los consejos que nos está dando hoy la doctora, yo creo que tendría que hacerlos y llevarlos a cabo toda la población, para así por lo menos encontrarse, como dice, a sí mismos y tener un criterio propio, que es lo adecuado. Bueno, doctora, que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla con nosotros y que nos traslade todo lo que sabe mucho, os lo puedo asegurar. Esto es muy poca la representación que hemos tenido. Y si le parece, le voy a emplazar a otra entrevista un poquito más adelante para que nos complete información y nos amplíe más toda su Lo que experiencia. queráis, lo que queráis. Sí, me parece que esa es mi próxima etapa, que será escribir, enseñar Claro, muy bien, muy bien. y transmitir y pasar pues todo el bagaje para que otros puedan utilizarlo y seguir. Muy bien. Pues hasta muy pronto, doctora. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a ti especialmente. Gracias.